Bienvenidos a Diabetedario. La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo y existen varios tipos de diabetes. Las más conocidas, diabetes tipo uno o diabetes tipo 2. Ahora se está empezando a escuchar más la diabetes tipo 3, que son las personas que tienen a su cuidado diabéticos, pues los padres de un niño diabético o los que tienen a sus padres o mayores con diabetes y los tienen que cuidar, se denomina diabetes tipo 3. Pero hay otros tipos de diabetes, como la diabetes tipo 3C, y para hablar de ese tipo de diabetes está con nosotros Luisa. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo has estado, Salvan? Bueno, mucho gusto. Yo soy Luisa Villaneda de Colombia y les voy a contar un poco sobre qué es la diabetes tipo 3C. Muy bien. Pues nada, Entonces, cuéntanos un poquito qué es la diabetes tipo 3C, porque al final todos hablan de la uno y la 2, la 3 que son los sufridores de la diabetes que no tienen diabetes, pero la 3C también existe. ¿Y cuál es? bueno, dentro de la descripción de diabetes tipo 3C, es un tipo de diabetes en la cual, vamos a decirlo, la diabetes tipo 2 puede ser por un tema de mal cuidado, o digamos cuando no tienes un buen autocuidado personal y puedes tener resistencia a la insulina, la diabetes tipo uno que es por una enfermedad autoinmune. La tipo 3C encapsula diferentes enfermedades relacionadas al páncreas, no derivadas, digamos, por una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Pacientes que tienen pancreatitis crónica, que es una inflamación del páncreas, y hace que su páncreas no funcione de la manera correcta para procesar, entonces pueden desarrollar o el manejo es similar a un tipo 2 de diabetes. Cuando se tienen accidentes y puedes generar una reacción quirúrgica en donde te tienen que sacar el páncreas o una parte del páncreas. Ahí hago una aclaración y es para los que no lo saben, o por lo menos para los que dicen es que mi páncreas no funciona, resulta que hasta con un 10% de páncreas puedes no necesitar insulina. Y digamos, los pacientes que tienen algunos tipos de tumores benignos o malignos en el páncreas, y el manejo es, como ya lo mencioné, quirúrgico, donde se tiene que quitar el páncreas y hace que estas personas no produzcamos nada de insulina ni ninguna de las funciones del páncreas. Ese es mi caso. Yo tengo una diabetes, se llama secundaria o 3C, porque yo perdí mi páncreas hace 17 años por una cirugía. Bueno, no lo perdí, me lo tuvieron que quitar porque tuve un tumor en el páncreas, un tumor neuroendocrino, lo que hizo que me tuvieran que quitar el páncreas. Bien. Entonces, aquí para aclarar un poquito, yo sé que es mucha información y quedamos un poquito enredados con todo lo que acabo de decir. Entonces, los tumores neuroendocrinos son tumores que se producen en todo el sistema neuroendocrino de en las células neuroendocrinas del cuerpo que están desde la cabeza hasta el colon. Y ahí los tipos de tumores que se producen en el páncreas son tumores funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Producen dos tipos de hormonas. Uno que produce mucha insulina, o sea, este paciente producía demasiada insulina, más de la necesaria, y otros pacientes producen una hormona que se llama, que es como el glucagón, que se produce también en el páncreas. Entonces, en mi caso, yo producía insulina, tenía un tumor que producía insulina. En la búsqueda de estos tumores, porque son muy chiquiticos, hubo que hacer varias cirugías pancreáticas y ya al final la decisión fue quitar todo el páncreas. Al quitar todo el páncreas, tú no quitas solamente el páncreas, quitas también el vaso y la vesícula y parte del intestino. Entonces, aquí hay varios sistemas a nivel gástrico y no solamente endocrino, que es lo que pensamos que funciona el páncreas, donde necesitamos o yo necesito cubrir varias funciones que el cuerpo de una persona, así tenga diabetes tipo uno o tenga un tipo de diabetes, no necesita pensar. El diabético normal piensa, como les digo yo, piensa solamente en la insulina y en los alimentos para algunas cosas. En mi caso, yo tengo que pensar en el tema gástrico y en la parte de las otras funciones que tiene el páncreas que muchas veces olvidamos para nosotros. Entonces, por ejemplo, yo soy tipo uno, ¿vale? Me diagnosticaron con 11 años.
Y mi diagnóstico era, me lo descubrieron porque, claro, en mi casa ya había antecedentes de familiares con diabetes, en concreto mi abuela, y orinar mucho, mucha sed, comía mucho. En tu caso, ¿cómo descubrieron ese tumor? ¿Estaba siempre con bajones? Porque, claro, si produces mucha insulina, serían muchos mareos. ¿Cuáles eran tus Mis, síntomas en ese mis momento? síntomas, los míos fueron, voy a decir, chistosos, sin ser chistosos, porque en mi caso, como decía mi mamá, todo lo que yo hago tiene que ser drástico y dramático, si no, no sirve. Entonces, yo un fin de semana, en febrero, almorcé el sábado tarde, tarde en mi casa, tipo 5 de la tarde, no cené. Al día siguiente, que era domingo, no me desperté, no lograban despertarme, no lograban despertarme. Dijeron, algo pasa, me llevaron de urgencias al hospital. Mi mamá trabajó en el área administrativa de un hospital aquí en Bogotá. Me dijo, no, llevémosla para el hospital y llegué, eso se llama un estado comatoso. Yo llegué con una glicemia de 11,8. Y cuando llegué, bueno, me hicieron obviamente todos los exámenes. Al día siguiente hacen una cosa que se llama, un test que se llama el test de ayuno. En castellano me dejan sin comer 24 horas, esperan que el azúcar, obviamente en el centro médico, en el hospital, esperan a que se me vaya bajando el azúcar y cada vez que se baja el azúcar me hacen una prueba en sangre, no solamente para mirar glucosa, sino para ver si hay una producción de una enzima que se llama el péptido C. Hmm. Así que si tú no comes, o una persona normal, si una persona normal no come, va a tener hipoglicemia, pues por el proceso de ayuno, pero no va a producir insulina, porque la insulina se produce sí, solo sí, con la estimulación del alimento. Correcto. Entonces, si había insulina en sangre, había baja en azúcar, pero no había péptido C, quería decir que yo me estaba inyectando la insulina, porque los pacientes con diabetes que se inyectan insulina no producen péptido C por esa insulina. Entonces, se hacen esos tests y así es como fue mi proceso de diagnóstico. Poco complicado para poder descubrirlo. Nosotros es Un más poquito. sencillo, solo con ver a la persona y dices, este tiene algo, vamos a hacer un análisis. ¿Eh? Aquí, Y has hablado del páncreas, porque asociamos muchas veces, yo hablo con gente y digo, mira, el páncreas tal, que no funciona bien. Bueno, en mi caso sí que funciona, lo que pasa que como es autoinmune, pues no genera la insulina y está relacionado páncreas insulina, es decir, páncreas, diabetes. Pero el páncreas tiene otras funciones que es la digestiva, ¿no? así es. Nosotros tenemos en el páncreas dos funciones, una función endocrina y una función exocrina. La función endocrina es la función o es la facilidad de producir insulina y glucagón, que es el cuando, no sé si te ha pasado, que hay veces cuando miras el monitor o algo que dices que tú ves la gráfica que está como bajita, pero no se va para el suelo, sino como que él solito se sube. Sí. Eso lo hace el glucagón, porque el cuerpo dice, ay, venga, venga, y yo ayudo de cada... con esto nos podemos rescatar. Sí, cuando estás ahí de bajones, lo que hace el páncreas es generar el glucagón para pues, remontar un poquito la... Y eso La glucosa. en la tipo uno, por ejemplo, para que la saca el tema, en la tipo uno la insulina el glucagón sí que funciona en la tipo uno. Así es, sí funciona. De O pronto sea, no funciona de la solo misma hacemos forma. glucagón nosotros, ¿no? Así tal cual. Por eso hay veces puede ser lo del efecto del alba y algunas sensaciones, porque claro, como ya yo pienso nuestro cuerpo como si fuera una fábrica. La fábrica no, la fábrica del páncreas está quemando vamos a decir, el carbón y funciona la parte de la quema, pero pues la llenada del carbón, que vendría a ser como la función de la insulina, no funciona de la misma manera. Entonces hay veces como que se enreda la cosa allá adentro. Y la función exocrina del páncreas, que es la que la que muy poco conocemos nosotros, es que ahí se producen tres enzimas que son súper importantes. Una de las enzimas, no voy a decir los nombres porque siempre, digamos, sé los nombres, pero siempre confundo el nombre para el para qué sirve y si Eh, un médico no me vaya a regañar. Entonces, la función exocrina, esas tres enzimas que produce, una nos ayuda a la digestión de los carbohidratos,
otra nos ayuda a la digestión de las grasas y otra nos ayuda a la digestión de las proteínas. Yo lo explico de una manera muy sencilla y es, cuando tú comes, empiezas a producir unos jugos gástricos en tu estómago, ¿cierto? Pasa la comida a tu estómago, los jugos gástricos dicen, ok, esto es una grasa, entonces encima vengan acá y rompan la grasa. Después dice, ay, esto es una harina, entonces venga la enzima B y rompa esto. Romperlo quiere decir es volver este alimento en moléculas más pequeñas para que el cuerpo pueda digerir. Entonces, cuando ya pasamos todo ese proceso de jugos digestivos en el estómago, nos vamos al intestino y ahí cada parte del intestino dice, ah, esto es lo que yo me tengo que absorber para el alimento. Ah, y esto es lo que me sirve a mí para funcionar. Por eso ahorita hay muchos medicamentos orales para el manejo de diabetes y algunas patologías que manejan la parte de absorción de alimento en el intestino, porque se dieron cuenta que el intestino para las personas con diabetes es muy importante, porque ayuda a absorber los alimentos. Entonces, el páncreas nos produce las hormonas o las hormonas endocrinas, que son el glucagón y la insulina, tienen otras hormonas, y las exocrinas, que son las gástricas, pues que son las de para poder procesar los alimentos. Y en tu caso, que no tienes, como, bueno, nosotros, yo sé que los diabéticos tipo uno, pero en mi caso, por ejemplo, sí que tengo trastornos intestinales. No sé por qué, a mí me explicó el médico que el estómago se vuelve vago, no sé si sería la explicación correcta o no. Y hay veces que trabaja más rápido, hay veces que trabaja más lento. eh, y eso me provoca, pues a veces, pues que absorba mejor los alimentos, lo que tú has dicho, los absorba peor. No sé si por ser autoinmune también fastidia un poco el tema de las digestiones, que son los enzimas de los que tú has dicho, que igual también están un poco locos, e igual que no fabricamos insulina, pues igual también hay un poco de trastorno en ellos, pero en tu caso, que tú no En mi caso, fabricas ni nada, ¿cómo lo haces? ¿cómo es el proceso? Bueno, en mi Muy bien. caso, ahí sí como dice el cuento, a mí me operan el 26 de octubre del 2006 y bueno, ya con toda la ansiedad de que es una cirugía muy grande, me van a operar, me quitan todo el páncreas, eso fue un jueves, el viernes todavía estaba dormida obviamente por la anestesia, el sábado yo tenía una sensación de hambre de la que no puedo explicar. Yo decía, yo tengo hambre. Entonces me decían las enfermeras de la unidad de cuidados intensivos, me decían, no, tú tienes una sonda, tranquila que te estoy alimentando. Yo le dije, que usted me esté alimentando por líquido en la nariz no quiere decir que mi barriga lo sienta. Mi barriga necesita mascar porque lleva tiempo comiendo mucho y ahora ¿qué hacemos? Entonces, cuando empezamos el proceso conmigo en el hospital, empezamos, bueno, 3 días sin comer alimento sólido por la boca, después solamente comer gelatinas y ya después empecé a comer alimentos sólidos. Ahí me explican, me dijo, mira, por tu cirugía debes de ser muy consciente de la parte de grasas, porque tu cuerpo ya no asimila las grasas. Debes de comer harinas, pero no puedes comer muchas harinas ni harinas muy procesadas, porque no tienes cómo procesarlas. Suena redundante. Y trata de comer fibra y trata de comer frutas y vegetales para que te ayuden. No vayas a olvidar la proteína porque si no comes proteína de manera correcta vas a empezar a perder músculo. Así que empezamos, pero bueno, eso me lo dicen a mí en el hospital. Después de que pasa esto, vete tú para la casa a ver qué es lo que sucede. Porque todo en teoría Claro. en libros es muy bonito, pero cuando llegas a la casa y bueno, ¿y ahora qué puedo comer yo? ¿Dónde puedo comer yo? ¿Qué es lo que puedo comer? Entonces, cuando empiezo a comer, me doy cuenta que se me distiende el estómago muchísimo. Es decir, yo molestaba porque decía, estoy embarazada de un arroz con huevo, estoy embarazada de no sé qué, porque la barriga se me hinchaba muchísimo y Claro. tenía que ir demasiadas veces al baño a defecar y era como, esto en serio, hay algo que tengo dentro de mí que está muerto y no sé qué pasó. Ahí es donde empiezo a ver al gastro. El gastro me mira y me dice, mira, vamos a probar estas enzimas. Y le dije, esto no me sirve, vamos a probar estas. Y en ese momento empiezo
a tomar unas enzimas, se llaman enzimas pancreáticas, las cuales consumo. Yo me tomo 2 pastillas con cada alimento, desayuno, almuerzo y cena. Me como sí o sí 2 pastillas de esas para comer. Porque alguien me Aparte de decía, la insulina, las pastillas. así es, alguien me decía, ¿y qué pasa si no te comes las pastillas? Pues no pasa nada, pues es una pastilla, porque la gente siente como que la pastilla no es tan grave si no te la tomas. Y yo una vez le expliqué a alguien, le dije, las pastillas pueden ser tan importantes para mí como la insulina. Es decir, si salimos a almorzar, yo no sé si te ha pasado, a mí me pasa a veces por distraída, que salgo a almorzar y cuando miro el bolso me doy cuenta que dejé la insulina y digo, ¿y qué me pongo a hacer? Bueno, pues como menos, tomo agüita, trato de gestionar y pues no me estreso porque sé que voy a tener el Y azúcar me alta. vuelvo corriendo a casa para quemar el resto de... Porque pues ya, además que tú no me voy a estresar, voy a tener el azúcar alta y ya sé por qué, porque fui una Claro, irresponsable. Pero si no me tomo las pastillas, es que tengo que empezar a decir, no puedo disfrutar si estoy con unos amigos o algo, porque el dolor, el movimiento en el estómago, las ganas de ir al baño donde dices, no estoy en el lugar, quiero ir a mi casa, y tomarme las pastillas después como con la insulina no funciona. claro. El no tomarme las pastillas es que voy a estar sintiéndome mal más o menos unas 4 horas hasta que ya el estómago elimine, ay, carachas, elimine ese alimento que no procesó. Jolines, todo complicado. Aparte del tema del azúcar y todo, también tienes que tener cuidado con que llevas ahí un buen bolso. Pues ya para el azúcar, ya llevamos ya que si las insulinas, el otro, además allá ya un pedazo de bolso que no veas encima de las pastillas. Como se te olviden las pastillas, mucho peor que si se te olvida la insulina. Claro. Así es casi, casi. Tanto una vez tengo que contar, irresponsablemente, yo, bueno, una ventaja para mí es tener diabetes. A ti te tocó tener diabetes. Yo escogí Sí. tener diabetes. ¿Cómo que las En- cogiste? ¿Te dieron a elegir? claro, porque cuando yo tenía el tumor de hipoglicemias, yo duré con el tumor casi 4 años hasta que por fin lo detectaron. Porque el tener el diagnóstico no quiere decir que lo detecten, que lo encuentren Claro. para operar. Y las hipoglicemias que yo tenía eran insoportables, era una vida insoportable. Tú has tenido hipoglicemias por tener diabetes y sabes cuál es la sensación física de hipoglicemia. Es una Sí, sensación que yo digo que no se la deseo ni a mi peor enemigo. Y las así mías es. eran, yo tenía que comer cada 2 horas harinas, que era lo que más me regulaba, pero había veces que terminaba en el hospital y con el suero que le ponen a uno dextrosa para que se te sube el azúcar, yo hacía hipoglicemia con dextrosa por la falta de comida. Entonces, la vida que estaba teniendo era muy difícil, estaba, obviamente era muy joven, tenía 18, empecé con 18, terminé con 23, cuando por fin me operaron. Entonces, pues tú estaba empezando la universidad como con toda esa independencia y yo no podía tener esa independencia porque yo me quedaba dormida en aquí se llaman Transmilenios, que vienen a ser como el metro, pero de buses, aquí en Sí. Bogotá. Terminaba dormida y terminaba en lugares muy extraños y en hospital donde nadie sabía quién era yo. Claro, es que al final, yo, por ejemplo, yo cuando tengo hipoglucemias, eh, claro, el cuerpo lo genera un estrés que no es normal. Y si son más fuertes, pues más estresados. Y yo acabo que parece que no haces nada porque te quedas sentado a esperar a recuperarte cuando son fuertes, pero mi cuerpo luego está como si hubiera corrido 10 kilómetros, está, vamos, agotado. Estresante. Imagino que tú, claro, entiendo ahora que me digas que te dormías en cualquier sitio, si es que es normal. Yo acabo cansado y son hipoglucemias de media horita como mucho. Imagínate todos los días y a todas horas, porque eso sería a todas horas, vamos, casi como aquel que dice, si no comes, hipoglucemia. Hipoglucemia, entonces, cuando a mí me dan la opción, me dijeron, bueno, tenemos que operarte, puede ser que tengamos que quitar todo el páncreas. Y yo le dije, ¿qué pasa? Porque esa fue una pregunta que hice yo a mi médico con 22, 23 años. Es que cumplí 3 días antes, una semana antes cuando me operaron, entonces 22 años. Le dije al médico, ¿y qué pasa conmigo si a mí me operan? ¿Qué es lo que sucede? Y me dijo, no, mira, vas a ser como diabética, lo puedes lograr. Tienes que tener un manejo y un control como un paciente con diabetes. En mi caso, la diabetes no es una enfermedad rara porque mi hermano tiene diabetes tipo 1. Pues ya te viene de...
sí, los genes no quedaron muy bien combinados. Entonces, cuando fue una decisión, porque yo decía, la vida con hipoglicemia severa no es vida, yo ya no puedo hacer nada. Tener un temor, por ejemplo, salir a un bar a comer, a un bar a bailar o salir a comer con una persona, lo primero que yo tenía que decirte, hola, mucho gusto, mi nombre es Luisa, mira, en mi billetera están estos y estos datos, si me ves que hago esto, por favor, comunícate con A, B, C o D. Ahora sí, ¿cómo ¿Y te llamas y qué haces? ¿Qué te gusta? qué te decían? Pues muy bien, hasta la próxima. Encantado de haberte conocido, ¿no? Gracias, gracias por conocerme. Gracias por haber venido. Muy bien. Y a qué te dedicas? Ahora, actualmente, tengo una cosa muy chistosa, yo soy administradora de empresas, pero soy educadora en diabetes y he trabajado en programas digitales de diabetes, Ujú. dando a conocer la condición y ayudando a la gente a entender qué es esto. Muy bien. Y cuando ves a alguien o no sé si ahora si seguirás siendo educadora o ejercerás de educadora, ves a alguien que va y le, oye, es que esto, que ves que se le hace un mundo encima el tener diabetes, porque hay gente que se lo toma muy bien, yo en mi caso me lo tomé con 11 años, me daba igual cualquier cosa, ¿sabes? Yo con tal de ir con mis amiguitos a jugar, pues no tuve ningún problema, pero sí que hay gente pues que se lo suele tomar bastante mal. Tú a esas personas, ¿qué les dirías? Les dirías, pues si quieres te lo cambio. ¿O cómo está el tema? Pues mira, una de las partes es aquí en la Asociación Colombiana de Diabetes en Colombia, que está acá en Bogotá. Una de las cosas, una vez di una charla con ellos y les decía lo que te dije, yo escogí tener diabetes, así que no es difícil tenerla. No digo que sea fácil, pero no es imposible. Gracias a que yo tengo diabetes hoy, vivo sola, puedo tener mi pareja, he viajado sola, sin tener el miedo porque sé cómo conocerme y cómo controlarme. Entonces, aprender que el conocimiento y el autoconocimiento te ayuda a ti a tener una vida mucho más plena, le da a las personas como ese clic de, oiga, de pronto sí puedo. ¿Y cómo lo haces? Bueno, ven y te enseño cómo se hace. Y no Claro, hay que creer que, bueno, en eso sí tengo que decirlo, no hay que creer todo lo que sale en internet y hay que tener una muy buena relación con nuestros médicos tratantes. Poder hablar de esas situaciones que muchas veces, y creo que es una ventaja actualmente, y es que los médicos han cambiado un poquito el chip de que yo soy el que sabe, el único que sabe, y tú, pues a ver, solamente tienes la enfermedad, tú no sabes qué es esto, sino nosotros somos el trabajo práctico de lo que ellos leen en los libros. claro, claro, totalmente de acuerdo. Además, yo soy de los que opinan que muchos de esos miedos o el malestar que siente la gente cuando le diagnostican diabetes y parece que se les haya caído el mundo encima, yo creo que es falta de información, mucha desinformación. Entonces, claro, cuando tú te viene algo desconocido, encima ya te obliga a pincharte, a mantener una dieta, a pues, y ahora esto y ahora lo otro, ya parece como que la cosa te viene más cuesta arriba. Pero yo creo que es conforme van informándose, van aprendiendo, van viendo que tampoco es. Al final van aprendiendo sobre lo que es su enfermedad y yo creo que ese malestar al final se les disipa, se les pasa. Se Porque les tú la baja. importancia de la información en diabetes, es decir, ¿qué grado le das tú de importancia a la información en diabetes? Para mí es súper importante y estar revisando información que sea científicamente comprobada. Sí, porque hay muchas veces que dicen, voy a hablar, por ejemplo, de dietas. No, es que la dieta keto es muy buena para no sé qué, el ayuno intermitente, la dieta basada en plantas. Todo es bueno, todo es malo, todo depende de quién eres tú y cómo se acomoda a tu realidad. Y es poder ser un Ensayo-error. poco, ujú, y es poder ser un poquito más crítico de cuáles son las cosas. Un ejemplo, la quinoa es muy buena porque tiene muchas cosas. Yo no soy capaz de comer quinoa porque sencillamente la barriga siento que se me va a explotar. Hay algo de lo que no tengo que le debe servir a la quinoa que no funciona conmigo.
Pero no es que yo no le puedo decir a todo el mundo, es que la quinoa es malísima porque a mí no me sirvió. No, pues la quinoa es buena porque dice A, B, C y D. Yo no me la como, no porque no sea buena, sino porque es que me sienta muy mal. Depende a cada uno, al final es un poquito ensayo-error. Lo que sí que es importante es el saber qué es lo que te va a ocurrir, por ejemplo, si haces una dieta baja en hidratos de carbono, si haces ayuno intermitente. Sí que es información, porque meterte en ese mundo sin saber o ir de la mano de un nutricionista o una persona especializada y que sepa y que te lleve en ese camino, porque claro, yo me puedo meter a hacer dietas, yo hice dieta baja en hidratos de carbono durante 3 días, me dejé de comer pan, me dejé de comer. Estaba en mi casa tranquilamente, tenía 3 días de descanso y digo, voy a probarlas. El azúcar la llevaba espectacular. Lleva en Ujú. línea, dentro de los niveles, ni un pico para arriba ni uno para abajo. Y digo, esto es una maravilla, pero claro, empecé a ir a trabajar y el cuerpo pide gasolina. Y yo la gasolina no se la estaba echando, la que necesitaba en ese momento. Y empezaron los Claro. bajones. Y ya empieza ya otra vez el sub y baja, el sub y baja. Y dije, esto a mí de las dietas, digo, si no No es va con con mi personalidad. nutricionista, sí, sí, pero si no es con nutricionista, yo me puedo poner a hacer las cosas, pero si no sé, o me pongo a Es, estudiar de nutrición o pago a una persona que me diga cómo tener que hacerlo, porque si lo hago y así, y claro, y eso es es muy parte, importante que te informen. ujú, es muy importante tener como quien te informe. Yo, por ejemplo, era súper floja para hacer ejercicios. A mí todo el mundo me decía, es que el ejercicio es bueno. Y yo, y ajá, ¿y cómo hago ejercicio? ¿A mí quién me enseña? Claro. Pues yo empecé a hacer ejercicio en el programa que trabajaba el año pasado. Una endocrina trabaja conmigo y es muy del estilo de cambio de estilo de vida. Ella no era mi médica tratante, pero pues conocía mi caso por el trabajo que hacíamos laboralmente. Y me dijo, bueno, tienes que hacer esto, trata de revisar la insulina basal, trata de no comer, trata de hacer no sé qué. Pues ya con la experiencia y con el autoconocimiento, con los tips que me dio ella, empecé a hacer ejercicio y dije, ok, yo no puedo hacer ejercicio sin desayunar, porque mi objetivo no era bajar de peso, era aumentar masa muscular. Y dije, no, yo no puedo bajar porque yo caminaba una cuadra grande sin haber comido y se me bajaba el azúcar al suelo. Claro. Entonces empecé a hacer las pruebas y dije, oiga, pero sí puedo, venga, ¿cómo hago? Entonces los días que voy a hacer más intensidad o menos intensidad, como más harinas o como menos o me aplico una dosis menos de insulina. Pero obvio, eso lo aprendí por el autoconocimiento y porque tuve la guía de un médico que me ayudó a entender qué era lo que hacía. Y no es tan fácil ponerse uno a decir, ay, es que yo puedo, es que como eso sale en YouTube y yo sé cómo sale, eso para todo el mundo funciona. Así es como aprendí yo. Yo te hablo de hace ya 40 años. Yo aprendí, no había YouTube, no había Internet, no había nada, pero aprendí así, porque los médicos hablaban poco. Se les olvidaba Daban, lo daban poca importantes que somos. información, entonces pues yo, pues mira, hacía lo que podía y pasaba pues lo que pasaba. Y ibas aprendiendo y hacías ejercicio y te caías al suelo y decías, ostras, ¿qué me pasaba? Habrá que comer un poquito antes de empezar. Pero es verdad, al final es el ensayo-error. Lo que sí que ahora hay mucha información, hay mucha gente especializada que sabe mucho Ujú. y sí que te va, pues el camino que sea menos tortuoso, porque el mío fue, ya te digo, no tenía información, no tenía nada, iba sobre la marcha, aprendiendo a base de De golpes. golpazos. Sí, así es, así es.